la dinámica lineal. ¿Ya? Entonces, le voy a cambiar de camarita y vamos a dar unas consideraciones. ¿Ya? Muy buenas noches, Valeria. ¿Cómo está, Valeria? Vamos por aquí, entonces. Vamos a cambiar de cámara. Naira, buenas noches, Nairita. ¿Cómo estás? Vamos por aquí, ¿dónde estamos? Listo. Vamos por aquí, entonces. Ya. Entonces, vamos por aquí. Listo, ya. Entonces nosotros vamos a hablar de lo que es dinámica lineal. Ya está. Entonces, mira. Entonces nosotros hemos hablado en la clase anterior de lo que es el equilibrio, ¿ya? Cuando hablamos de equilibrio de un cuerpo, hablamos que el cuerpo puede estar en reposo o puede estar moviéndose con velocidad constante, ¿ya? Puede estar moviéndose con velocidad constante. Vamos a ver qué pasa con internet. A ver. Listo, ya está. Entonces, se puede estar en reposo moviéndose con velocidad constante. Entonces, para ambos casos no debe haber aceleración. La aceleración debe ser cero, ¿ya? Entonces decimos que el cuerpo está en equilibrio de traslación. Cuando hablamos de traslación, hablamos de movimiento en línea recta, que puede ser horizontal, vertical, diagonal, ¿ya? Y también hemos visto lo que es el equilibrio referido al torque, ¿no? Momentos de torque, sumatoria de torques que van a un sentido de giro, producen, debe ser igual a la sumatoria de torques que producen sentido de giro contrario. Es decir, el cuerpo tampoco debe estar girando, no debe estar rotando en torno a un eje de giro, tampoco debe tener aceleración. ¿Listo? Entonces, en sí, para decir nosotros que un cuerpo está en equilibrio, debe cumplir con la primera y segunda condición de equilibrio. En resumen, no debe haber aceleración. ¿Ya? Entonces, ahora nosotros vamos a ver, cuando se rompe ese equilibrio de fuerzas, va a haber la presencia de lo que nosotros denominamos aceleración. ¿Y qué tipo de aceleración? Vamos a trabajar con aceleración constante cuando hablemos de movimiento rectilíneo y aceleración centrípeta cuando hablemos de movimiento circular, ¿ya? Entonces, para esto nosotros nos vamos a valer de las leyes de Newton, ¿sí? En el tema anterior hemos visto la primera y la tercera ley de Newton. Ahora nosotros nos vamos a apoyar de la segunda y nuevamente de la tercera ley de Newton, ¿ya? Entonces nosotros vamos a analizar las leyes de Newton. Dos, dijimos, equilibrio de fuerzas. Viene una fuerza por aquí de 50 newtons y se equilibra con otra fuerza también de 50 newtons, ¿no? Entonces, la suma de estas fuerzas me dan 0. Ahora, ¿qué va a suceder? De repente esta fuerza es de 50 newtons y por aquí viene una fuerza de 40. Entonces, las fuerzas ya no van a estar en equilibrio. Y si no están en equilibrio, el cuerpo va a comenzar a acelerar, ¿ya? Entonces, vamos a también a trabajar junto con lo que es el tema de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Aceleración constante, ¿listo? Entonces, hablando de aceleración, nosotros hemos dicho que la aceleración nos indica el cambio de la velocidad, pero la velocidad puede cambiar de dos maneras. Hablamos que la velocidad puede cambiar, es decir, puede haber aceleración cuando cambia la dirección de la velocidad, que la velocidad es un vector. Dos, o cuando cambia solamente el módulo de la velocidad, que es la rapidez. O cuando cambia la dirección de la velocidad y el módulo de la velocidad. Entonces, nosotros hemos estado analizando en el MRU que solamente cambia el módulo de la velocidad, más la dirección de la velocidad permanece constante, ¿sí? Entonces, ese módulo de la velocidad nosotros le hemos denominado rapidez. ¿Qué tan rápido va un automóvil? ¿Qué tan rápido va un cuerpo? Entonces, cuanto más rápido cambie la rapidez, hablamos que hay más aceleración. Cuanto más lento cambie la rapidez, hablamos que hay menos aceleración, ¿ya? Porque la aceleración en este caso para un movimiento rectilíneo me va a medir el cambio de la rapidez. Cuanto más rápido cambie la rapidez, mayor aceleración. Cuanto más lento cambie la rapidez, menor aceleración. Y justamente vamos a hablar de ello, ¿ya? Newton en su segunda ley nos habla de la aceleración. Nos dice que la aceleración depende de dos factores. ¿Y qué factores son esos, profesor? Depende de la fuerza que se aplica sobre el cuerpo y también depende de la masa del cuerpo, ¿ya? Entonces nosotros vamos a analizar esos dos factores, la aceleración. Entonces la primera nos dice que la aceleración depende de la fuerza que se aplica sobre el cuerpo. Eso se denomina fuerza neta, la fuerza resultante que está actuando sobre este cuerpo, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar con este bloquecito, le vamos a aplicar dos fuerzas diferentes, vamos a jalar el cuerpito a través de lo que es una cuerdita, y la cuerdita la vamos a pasar por la, aquí tengo, ¿no? Mi poleita fija, ¿listo? Entonces, en el extremo de la poleita vamos a poner un pesito, entonces vamos a poner dos pesos diferentes, mira, primero un peso de 4 newtons, y luego un peso de 2 newtons y un peso de 4 newtons, ¿ya? 2 newtons y 4 newtons vamos a jalar. Entonces vamos a jalar primero con el pesito, con la fuercita de 2 newtons, ¿ya? Vamos a jalar el bloquecito. Vamos a ver qué tipo de aceleración produce. Entonces fíjate en el cuerpito, en el punto donde está, su rapidez, ¿cuánto es? Ah, profesor, su rapidez es 0.
y vamos a ver si produce mayor aceleración o menor aceleración cuando yo cambie la fuerza, ¿ya? Entonces nosotros nos fijamos en la aceleración, cuanto más rápido cambie la rapidez, cuanto más rápido vaya el móvil, hay mayor aceleración, ¿ya? Entonces, soltamos el cuerpito, fuerza de 2 newtons, vamos a ver qué sucede. Entonces, ha cambiado la rapidez, pero si te fijas, ha cambiado de una manera lenta, ¿no? Hay un cambio de la rapidez, pero muy lento ese cambio de la rapidez. Decimos que hay una aceleración baja, ya vamos a decir una aceleración baja. Entonces, ¿qué pasa si este cuerpo ya no lo jalamos con una fuerza de 2 newtons? Lo jalamos con una fuerza de 4 newtons. ¿Qué debe suceder con la aceleración? ¿Aumentará o disminuirá? ¿Se moverá cada vez más rápido? ¿O qué sucederá? ¿Qué sucede con la aceleración? Aplicándole una fuerza del doble. Entonces, vamos a ver, ¿ya? Entonces, te vas a fijar. La rapidez cero. Vamos a ver qué tan rápido cambia la rapidez. Entonces, soltamos el cuerpito. Entonces, si te das cuenta, el cambio de la rapidez ha sido mucho más rápido, ¿no? Nuevamente, fíjate. ¿Listo? Entonces, ¿qué decimos? A mayor fuerza, mayor aceleración, una fuerza de 4 newtons. Pero, ¿qué pasa si yo cambio la fuerza? Ya no lo jalo con 4 newtons, lo voy a jalar con 2 newtons. Mira cómo es la aceleración. Con menor fuerza, ¿cómo es la aceleración? Fíjate. La aceleración es menor, ¿no? La aceleración es menor. Entonces decimos, la aceleración depende de qué manera con la fuerza. A mayor fuerza, mayor aceleración. A menor fuerza, menor aceleración. Entonces decimos que la aceleración y la fuerza son directamente proporcionales. Si la fuerza aumenta, la aceleración también aumenta. Si la fuerza disminuye, la aceleración también disminuye. ¿Listo? Y no solamente en Newton nos relaciona la aceleración con la fuerza, sino también nos la relaciona con la masa del cuerpo. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Dice que los cuerpos, cuanto mayor masa tengan, son más difíciles de acelerar, de cambiar su rapidez. Cuanto menor masa tengan, es más fácil de cambiar su rapidez. ¿Listo? Entonces decimos, a mayor masa, menor aceleración. Es más difícil de mover un cuerpo de masa muy grande. Cuanto menos masa tenga el cuerpo, más fácil es cambiar su rapidez. Hay mayor aceleración. Entonces, para eso yo traigo tres bloques de masas diferentes, mira, tres bloquecitos de masa diferentes. Y en los tres bloques los voy a jalar con una fuercita de cuánto, una fuercita de 0,5 newtons. Ya, acá tengo una pesita de 0,5 newtons. Entonces, vamos a ver la aceleración de cada bloquecito, el más pequeñito, el de masa muy pequeño, ¿ya? Vamos a jalarlo y vamos a ver cómo es su aceleración. Fíjate, ¿ya? Entonces, suelto el bloquecito, mira cómo es su aceleración, la rapidez cero. Entonces cambia muy rápido su rapidez, ¿no? Mira, nuevamente rapidez cero, muy rápido cambia su rapidez. Entonces tiene una aceleración alta. Entonces, ¿qué pasa si nosotros aumentamos la masa? ¿Qué debe suceder con la aceleración? ¿Debe aumentar o debe disminuir? Entonces, vamos a ver, ¿ya? Entonces, mayor masa, vamos a ver cómo es la aceleración. Ahora, profesor, el cambio de la rapidez es un poco más lento. Entonces, a mayor masa, menor aceleración. Entonces, ¿qué sucede si le colocamos mayor masa todavía? Por aquí. Un bloquecito más grandecito. Entonces, todavía hay menor aceleración. Entonces, la aceleración y la masa son inversamente proporcionales. Si aumentamos la masa, la aceleración disminuye, como puedes ver. Si disminuimos la masa, ¿qué sucede con la aceleración? Fíjate. Fíjate qué sucede con la aceleración. La aceleración aumenta. Y eso es lo que nos dice Newton en su segunda ley. ¿Listo? ¿Qué más vamos a tener en cuenta por ahí? Vamos a tener en cuenta lo que son sistemas de cuerpos, por ejemplo, bloques que están pegados uno al otro. Por ejemplo, yo digo, este bloquecito con este otro bloquecito. ¿Ya? Van a decir, dos bloquecitos están acelerando de repente de esta manera juntos, van a pedir la fuerza que hay entre ellos, la fuerza de reacción entre ellos. Entonces esa fuerza de reacción obedece a la tercera ley de Newton. ¿Qué quiere decir? El bloquecito rojo cuando se mueve, empuja al bloquecito pequeño en esta dirección. ¿Listo? En esta dirección lo empuja. ¿Y qué hace el bloquecito de pequeñito? Reacciona y lo empuja en dirección contraria al bloquecito. Esa es la denominada fuerza de reacción que va a haber entre los bloques. ¿Y cómo son estas fuerzas? Son opuestas. Son de dirección contraria, pero del mismo módulo. ¿Listo? Si esta fuerza es 50 newtons, esta también es 50 newtons, pero en dirección opuesta. ¿Listo? ¿Qué más vamos a tener en cuenta? Por ejemplo, de repente acá, cuando tengas el sistema, sea como el que te he mostrado, sea como el que yo tengo acá, sistema bloque, resorte, bloque, o puede ser bloque, cuerda, bloque, la aceleración del sistema es la misma para todo el sistema, así como para cada una de sus partes. Por ejemplo, voy a jalar el cuerpito para que acelere, mira.
cuando yo hago acelerar el cuerpito, rapidez cero en este punto, fíjate que todo el cuerpito se mueve junto. ¿Listo? ¿Y qué vamos a hacer? La aceleración que nosotros encontremos para todo el sistema, por ejemplo, el sistema está acelerando con una aceleración de 2 metros por segundo. Esa misma aceleración va a ser para todo el cuerpito, como si fuese esto un solo bloquecito, o para cada una de sus partes. ¿Sí? Lo importante aquí va a ser analizar cómo también es la fuerza que ocurre acá en un resorte, que va a equivaler también a una tensión, a una cuerda. ¿Listo? Mira, el resorte estirado equivale a una cuerda. Por ejemplo, te van a pedir la tensión entre los bloques. Entonces, mira, es como estaría estirado el resorte, la cuerda. Entonces, ¿qué hace la cuerdita? Cuando se estira la cuerdita, todo lo que está en sus extremos lo jala hacia su centro. Mira, el bloquecito rojo lo jala hacia su centro y el bloquecito azul lo jala hacia su centro. Entonces, cuando grafiquemos la tensión en dos bloquecitos que están acelerando, ¿cómo debe ser la tensión? Para el bloquecito rojo, la tensión hacia el centro de la cuerda. Para el bloquecito azul, la tensión hacia el centro de la cuerda. Y eso vamos a tener en consideración. La aceleración es la misma para todo el sistema, así como para cada una de sus partes. ¿Ya? Entonces, con esas consideraciones, vamos a pasar a lo que es resolución de problemas. Antes vamos a ver un poquito más de teoría. ¿Ya? Entonces, vamos a ir por aquí. ¿No? Voy a presentar diapositiva. Por aquí. Ya estamos por aquí. Listo, vamos por aquí. Ya, vamos a empezar a compartir una diapositiva. Listo. Entonces hablamos nosotros de la dinámica de una partícula. Entonces, mira, cuando nosotros hablamos de dinámica, hablamos de lo que es la ruptura del equilibrio. Para esto nosotros nos vamos a valer de qué? De la segunda y la tercera ley de Newton. ¿Listo? Entonces, aquí nosotros en el inicio, en el tema anterior, habíamos hablado de equilibrio. Equilibrio sumatorio de fuerzas es igual a cero, igual a sumatorio de torques. Fuerzas que van en una dirección deben ser igual a las fuerzas que van en dirección opuesta. Torques que producen un sentido de giro de repente horario, dijimos, es igual a la sumatoria de torques que produce sentido de giro anti-horario. ¿Listo? Entonces, ahí hablábamos de equilibrio de fuerzas. Pero, ¿qué sucede si las fuerzas ya no están en equilibrio? Aparece la fuerza neta diferente de cero. Y si hablamos de una fuerza neta diferente de cero, hablamos de qué? Hablamos de que hay aceleración. Una aceleración diferente de cero. ¿Ya? Ahora, esta aceleración no es cualquier aceleración con la que vamos a trabajar, es aceleración constante. Y si hablamos de aceleración constante, hablamos de movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? Variado. ¿Listo? Entonces, de eso hablamos lo que es la dinámica. ¿Listo? Entonces, para esto nos valemos, como te vuelvo a indicar, lo que es la segunda ley de Newton. En su segunda ley de Newton, Newton nos habla exactamente de la aceleración, ¿no? Nos habla de la aceleración. ¿Ya? Incluso su ecuación es más compleja de lo que tú encuentras en los libros, ¿no? Nos habla de la cantidad de movimiento y muchas cosas más, ¿ya? Entonces, nos dice que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo. Entonces, cuando hablamos directamente proporcional, es decir, si la fuerza aumenta, la aceleración también aumenta. Si la fuerza disminuye, la aceleración también disminuye. E incluso nos indica que la aceleración, siendo un vector, tiene la misma dirección que la fuerza neta. La fuerza también es otro vector, ¿no? Entonces, aceleración y fuerza neta tienen la misma dirección. ¿Listo? Y luego nos dice que la aceleración es inversamente proporcional a la masa. ¿Qué quiere decir inversamente proporcional a la masa? Cuanto mayor masa tenga el cuerpo, más difícil de acelerar es. Es decir, a mayor masa, la aceleración se reduce. ¿Listo? Entonces, la ecuación que nosotros vamos a utilizar usualmente es la que encuentras en los libros, ¿no? Que dice, sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Entonces, nosotros decimos lo siguiente, que una fuerza neta diferente de cero que actúa sobre el cuerpo hace que este cuerpo acelere. ¿Ya? Entonces hablamos aquí de aceleración. ¿Listo? Toma la capturita, cambiamos de diapositiva. ¿Listo? Cambiamos de diapositiva. Ya está. Entonces, decimos que la aceleración depende de la fuerza neta, lo que te acabo de explicar en las maquetitas. Entonces, mira, digamos que depende. A mayor fuerza neta, mayor aceleración. A menor fuerza neta, menor aceleración. Entonces, mira, tenemos un bloquecito de masa M que va a partir del reposo. Su rapidez inicial es cero, si le aplico una fuerza F.
Entonces, siempre que vamos a nosotros a analizar el movimiento de un cuerpo, veamos en qué plano se da el movimiento. En este caso es un plano horizontal, ¿ya? Entonces marca siempre el planito de movimiento, en este caso sería un plano horizontal. Movimiento horizontal. Entonces, siempre busca las fuerzas horizontales. Todas las fuerzas horizontales son las que van a producir o van a retrasar este movimiento. Entonces, mira, la fuerza F va a producir cierta aceleración en este bloque de masa M. ¿Listo? Cierta aceleración. Entonces, siendo la fuercita M nuestra única fuerza, esa se convierte en nuestra fuerza neta. Y la aceleración debe tener la misma dirección que la fuerza neta. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos que la aceleración tiene la misma dirección que la fuerza neta. Entonces, esta fuerza produce una aceleración A. ¿Qué pasa si al mismo bloque, como hemos hecho en la maquetita, le duplicamos la fuerza? Entonces, para el mismo bloque, le duplicamos la fuerza, se va a producir mayor aceleración. ¿Listo? Entonces, para el doble de fuerza, el doble de aceleración. Nuevamente, la aceleración tiene la misma dirección que la fuerza neta, y nuestra fuerza neta es la fuerza de 2F. ¿Y qué pasa si triplicamos la fuerza para el mismo bloque? No hemos cambiado la masa del bloque, sigue siendo el mismo bloque. Entonces, mayor fuerza, mayor aceleración, como puedes ver. Mayor fuerza, mayor aceleración. Entonces, una fuerza del triple produce una aceleración del triple. ¿Listo? Entonces, nosotros deducimos de aquí, decimos lo siguiente, que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza neta, es decir, a mayor fuerza, mayor aceleración, a menor fuerza, menor aceleración. Cambiamos de diapositiva, tomarle capturita. También hablamos de la aceleración y la masa. La masa se resiste a acelerar. ¿Qué quiere decir ello? Tenemos una fuerza aquí F que va a producir cierta aceleración en este bloquecito, mira. Una aceleración bastante alta, vamos a decir. Una aceleración A. ¿Qué pasa si con la misma fuerza jalamos un bloque del doble de masa? Con la misma fuerza un bloque doble de masa. Entonces va a ser más difícil de moverlo, entonces es más difícil de acelerar. Entonces la aceleración disminuye. Para el doble de masa, la aceleración se reduce a su mitad. ¿Y qué pasa si con la misma fuerza queremos jalar un bloquecito del triple de masa? Ah, profesor, va a ser todavía mucho más difícil de acelerar, mira. Se reduce todavía más la aceleración, se reduce a su tercera parte. Entonces nosotros de aquí deducimos lo siguiente, que la aceleración con la masa son cantidades inversamente proporcionales. A mayor masa, menor aceleración. A mayor masa, menor aceleración. A menor masa, mayor aceleración. ¿Listo? Tómale capturita. Cambiamos de diapositiva. ¿Listo? Cambiamos. Ya está. Entonces, mira, vamos a ver por aquí. Algo muy importante. Siempre establecer la dirección de la aceleración. La aceleración tiene la misma dirección que la fuerza neta y viceversa. La fuerza neta tiene la misma dirección que la aceleración. ¿Ya? Entonces mira por aquí. Cuando hablamos de fuerza neta, hablamos de una fuerza que reemplaza a un conjunto de fuerzas, que pueden ser 2, 4, 6, 10 fuerzas, ¿no? O más. Entonces tenemos acá dos fuerzas que están actuando sobre este bloque, de 5 newtons cada una. Entonces hallamos su fuerza neta. La fuerza neta en este caso, porque son fuerzas paralelas, sumamos la fuerza, ¿no? Una fuerza de módulo 10 newtons y en dirección hacia la derecha. La misma dirección debe tener, ¿quién? La aceleración. La aceleración debe tener la misma dirección que la fuerza neta. ¿Listo? Entonces, por fin estaría acelerando hacia la derecha. ¿Listo? Acá de repente tenemos un cuerpo donde hay dos fuerzas en direcciones opuestas, una fuerza de 8 y otra de 5, ¿no? ¿Quién gana la de 8? Entonces, la de 8 le da dirección a la fuerza neta. Entonces, sería acá. La fuerza mayor entre dos fuerzas es la que le da dirección a la fuerza neta. Entonces decimos, nuestra fuerza neta es igual a 3 newtons en dirección hacia la derecha. La aceleración va a tener la misma dirección. Esa misma dirección tiene la aceleración. O si no, tú dices, entre dos fuerzas, examinas, ¿no? ¿Quién es mayor? La de 8 newtons. Esa misma dirección va a tener la aceleración. ¿Listo? Tómale capturita, cambiamos de diapositiva. ¿Listo? Cambiamos. Ahora, una manera de utilizar la segunda ley de Newton es la siguiente. Decimos, suma de fuerzas que están a favor de la aceleración, sumamos todas las fuerzas que están a favor de la aceleración y restamos todas las fuerzas que están en contra de la aceleración. Y eso aquí lo igualamos a la masa por la aceleración del cuerpo. ¿Listo? Así vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nosotros lo siguiente.
un bloquecito donde están actuando 4 fuerzas, la fuerza 1, 2, 3 y la fuerza de fricción. El cuerpito se mueve, acelera de manera horizontal, decimos que la aceleración va hacia la derecha, entonces establecemos fuerzas que están a favor de la aceleración, la fuerza 1 y la fuerza 2. La sumamos esas fuerzas. Restamos la fuerza 3 y la fuerza de fricción, que están en contra de la aceleración, y simplemente lo igualamos a la masa por la aceleración. Y profesor, acá hay fuerzas que usted no ha considerado, como son el peso y la fuerza normal. ¿Qué sucede con esas fuerzas? Toda fuerza que sea perpendicular al movimiento o a la aceleración no producen aceleración. Toda fuerza que sea perpendicular al movimiento no produce aceleración. Siguiente ejemplo, mira, tenemos un conjunto de 5 fuerzas. Establecemos que las fuerzas que están a favor de la aceleración es la fuerza 1 y 2. Mira, 1 y 2 a favor de la aceleración. En contra de la fuerza 3. En cambio, aquí la fuerza normal y la fuerza de gravedad, el peso, son perpendiculares al movimiento. Esas fuerzas no producen aceleración, o sea, no las consideramos en la ecuación. ¿Listo? Toma la capturita, cambiamos de pizarrita, pasamos a lo que es resolución de problemas, ¿ya? Vamos a cambiar de pizarrita. Vamos por aquí, entonces te dejo de compartir. Vamos con los siguientes problemitas. Trabajo como siempre problemas impares. No dice el siguiente problemita, ¿ya? El siguiente problemita nos dice calcular el módulo de la fuerza F si se sabe que el bloque mostrado de masa 15 kilogramos acelera hacia la derecha a razón de 7 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, este bloquecito debe estar acelerando en esta dirección hacia la derecha. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la fuerza F es mayor que la fuerza de 60, ¿no? Y nos dice incluso que la aceleración es hacia la derecha, ¿no? Vamos a colocar la aceleración y establecerlo como vectorcito. La aceleración. La aceleración es hacia la derecha y tiene un valor de 7 metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? La masa del cuerpo, muy importante, la masita del cuerpo son 15 kilogramos. Fíjate que todo está en sus unidades principales. Unidad de la masa del kilogramo, de la fuerza en newton, de la masa, de la aceleración en metro por segundo al cuadrado. Entonces aplicamos la segunda ley de Newton, decimos segunda ley. ¿Por qué? Porque está acelerando. Siempre que esté acelerando el cuerpo, aplica la segunda ley. Entonces decimos suma de fuerzas que están a favor de la aceleración menos la suma de fuerzas que están contra la aceleración. Esto es igual a la masa del cuerpo por la aceleración. ¿Listo? A favor está la fuerza F. En contra, restamos la que está en contra, que es la fuerza P, que es de 60 newtons. Esto es igual a la masa del cuerpo, que hemos dicho que son 15 kilogramos. Y la aceleración que nos indica el enunciado, que son 7 metros por segundo al cuadrado. Y aquí vemos que la fuerza F va a ser igual. 15 por 7 son 105. Aquí sería 105. El 60 que está restando pasa sumando. Y decimos que la fuerza F tiene un módulo de 165 newtons. Y esta vendría a ser nuestra respuesta. ¿Listo? Alternativa, alternativa D. ¿Listo? Cambiamos el problemita, toma la capturita. Listo, cambiamos entonces. Problemita 3. Problemita 3 nos dice, sabiendo que el siguiente bloque de masa 10 kilogramos pasa por el punto A razón de 15 metros por segundo, ¿qué rapidez en metros por segundo presenta cuando pasa por B? ¿Ya? Entonces aquí nos da un sistema de un bloquecito. Este bloquecito vamos a cambiar su tamaño. Ya está. Aquí está el bloquecito, 50 newtons. ¿Listo?
Cambio simplemente su tamaño. Ya está. Entonces, este bloquecito dice que está pasando por el punto A con una rapidez de 15 metros por segundo. Le vamos a colocar, ¿ya? Entonces aquí está pasando por este punto con una rapidez, llamemos la rapidez inicial, de 15 metros por segundo. Por acción de la fuerza F de 50 newtons, este cuerpo va a estar acelerando, ¿no? Acelerando de manera horizontal. Entonces, cuando está pasando por A con 15 metros por segundo, cuando pasa por B, nos pregunta qué rapidez tiene cuando pasa por B, ¿no? Realmente cuando está por B, qué rapidez. Entonces, como a la primera le hemos denominado rapidez inicial, esta vendría a ser nuestra rapidez final. ¿Cuánto será? No sabemos. ¿Qué dato nos da el problemita? Nos da la distancia que ha recorrido el cuerpito cuando se ha movido de A hacia B, es una distancia de 40 metros. ¿Listo? 40 metros por aquí. ¿Listo? Ya está. Entonces, como nos da la rapidez inicial final, hay aceleración, nosotros aplicamos lo que es MRV. Entonces, nosotros decimos, tomamos datos. ¿Qué es lo que necesitamos hallar? La rapidez final. No sabemos cuánto es. La rapidez inicial es de 15 metros por segundo. La distancia que ha recorrido son 40 metros y necesitaríamos un datito más, ¿no? Necesitamos por lo menos 3 datos para hallar un cuarto dato, eso hemos dicho, ¿no? Para aplicar las ecuaciones. Entonces, ¿qué dato podríamos hallar? Podríamos hallar lo que es la aceleración. La aceleración incluso va a tener la misma dirección que la fuerza neta. La única fuerza es la fuerza de 50 newtons. Entonces, esa misma dirección tiene la aceleración. Hallemos entonces la aceleración. Aplicamos segunda ley. En la segunda ley, porque el cuerpo está acelerando, decimos nosotros lo siguiente. Sumatorio de fuerzas es igual masa por aceleración. Hay una sola fuerza, que es la fuerza de 50. La masa del cuerpo nos dice que la masita del cuerpo son 10 kilogramos, ¿no? Eso nos dice el enunciado. 10 kilogramos, entonces sería masa 10, la aceleración es A, y aquí vemos que la aceleración nos va a salir 5 metros por segundo al cuadrado. Entonces ya tenemos el valor de la aceleración, el valorcito de la aceleración son 5 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces es un nuevo dato, 5 metros por segundo al cuadrado. Entonces aplicamos una de las ecuaciones, creo que la ecuación que nos sirve es la siguiente, la rapidez final al cuadrado es igual a la rapidez inicial al cuadrado, más, porque es un movimiento acelerado, 2 veces la aceleración por la distancia. ¿Listo? Tenemos todos esos datos. Vamos a calcular la rapidez final. La inicial es 15, hay que elevarlo solamente al cuadrado. Más 2, la aceleración es 5 y la distancia es 40. Ya que vemos que la rapidez final va a ser igual al cuadrado. 15 al cuadrado, 225, más 5 por 2, 10 por 40, 400. Ya que vemos que la rapidez final va a ser igual a la raíz cuadrada de 625. Entonces, raíz cuadrada de 625 vendría a ser 25, ¿verdad? Metros por segundo. Y esa vendría a ser nuestra respuesta para la rapidez en el punto B de este cuerpito. Alternativa C. Tómale capturita, cambiamos de problema. Listo, cambiamos de problema. Problema 5, vamos con el problemita número 5. Dice, se muestra el sistema de movimiento vertical, siendo las masas de los bloques A y B 5 kilogramos y 3 kilogramos respectivamente. Hay el módulo de la aceleración del sistema. Entonces por aquí nos dice que este sistema está acelerando hacia arriba, ¿no? Así está acelerando. ¿Listo? Vamos a analizarlo ahora. Nos pide la aceleración del sistema. Cuando nos habla de la aceleración del sistema, nos habla que el cuerpo A y B hay que tratarlo como si fuese un solo cuerpo entero. El cuerpo A y B como si fuese un solo cuerpito. Entonces, lo que vamos a hacer, entonces hay que considerar la masa del cuerpo A y la masa del cuerpo B. ¿Ya? Entonces nos dice en el enunciado que la masa de A es 5 kilogramos y de B es 3 kilogramos, ¿no? A 5 kilogramos y B 3 kilogramos. ¿Listo? Ya está. Entonces lo vamos a tratar como si fuese un solo cuerpo, entonces los voy a encerrar como si fuese un solo cuerpito, A y B. Entonces si lo analizamos como si fuese un solo cuerpo, A y B y la cuerda,
No hay ningún problema, lo podemos analizar o podríamos analizarlo también por partes, solamente el cuerpo A y solamente el cuerpo B. ¿Listo? En este caso estoy analizando como si fuese todo un solo cuerpo, entonces la masa de todo este cuerpo vendría a ser 8 kilogramos, ¿no? 5 más 3, 8. ¿Listo? ¿Qué más vamos a hacer? Identificar las fuerzas que están actuando sobre nuestro sistema conformado por el bloque A y el bloque B. Entonces vemos que hacia arriba hay una fuerza de 120, ¿no? Hay una fuerza de 120 newtons, hacia abajo otra fuercita de 20 newtons, y si el cuerpito tiene masa, debe tener peso, entonces su masa son 8 kilogramos, grafiquemos su peso vertical hacia abajo. Su pesito vertical hacia abajo sería un pesito de 80 newtons, ¿no? La masa es 8, lo multiplicamos por la aceleración de la gravedad, y su peso vendría a ser 80 newtons. ¿Listo? Entonces, vemos que la que gana es la fuerza de 120 newtons, ¿no? 120 newtons le gana a 80 y a 20. ¿Listo? Entonces, la aceleración debe ir hacia arriba. La aceleración va hacia arriba. ¿Listo? Esa es la aceleración. ¿Ya está? Entonces, como está acelerando, nosotros decimos que aplicamos segunda ley. Entonces decimos de la segunda ley. Segunda ley de Newton. ¿Listo? Entonces nosotros decimos suma de fuerzas que están a favor de la aceleración menos sumatoria de fuerzas que están contra la aceleración es igual a la masa del sistema por la aceleración. Entonces, a favor de la aceleración vemos que está 120, ¿no? No hay ninguna otra fuerza más a favor, en contra hay que restarle, le restamos los 80 newtons de peso de todo el conjunto. ¿Listo? ¿Qué más le restamos lo que es los 20 newtons, ¿no? Es la otra fuerza que también va en contra. Y esto lo igualamos a la masa, en este caso hemos dicho que su masa es 8, y la aceleración es lo que nosotros vamos a calcular. Entonces de aquí vemos que 120 menos 80 sería 40, y 40 menos 20 vendría a ser 20. El 8 pasa dividiendo, y esto es igual a la aceleración, donde la aceleración vendría a ser igual a 2,5 metros por segundo elevado al cuadrado. Y esta sería nuestra respuesta para este problemita. Alternativa C. Tómale capturita, cambiamos de problema. Ya está. Entonces cambiamos por aquí. Siguiente problemita. Hacemos el problemita número, a ver, el 7 haríamos, pero ya está. Vamos a hacer el 7 ya. Aunque mejor hacemos ya, voy a hacer el número 6 ya. El 7 está más simple que el 6. El 7. Ya está. Entonces, mira, este problemita me dice lo siguiente. El sistema de la figura se desplaza horizontalmente con una aceleración de 0,5 newtons, ¿no? Perdón, 0,5 metros por segundo. Calcula el valor de la masa de m, ¿ya? Porque cada masita del cuerpito es 2m y m, ¿no? En kilogramos considere todas las superficies lisas y la cuerda despreciable. Entonces, las cuerdas siempre van a ser despreciables. ¿Qué quiere decir despreciables, profesor? Que, que no tienen peso. ¿Ya? No vas a pensar que es como tu tóxico despreciable, ¿ya? Tu ex, ya, no, nada que ver. ¿Ya? Simplemente que no tiene peso. ¿Listo? Entonces, mira, acá me dan dos bloquecitos, debo ver las fuerzas, ¿ya? Entonces, como el movimiento aquí es horizontal, yo debo buscar solamente fuerzas horizontales, ¿ya? Entonces, aquí el movimiento es horizontal. ¿Vemos? Movimiento horizontal. Entonces, debo buscar fuerzas horizontales, ¿ya? Las fuerzas perpendiculares al movimiento no me producen aceleración, como es el peso, la fuerza normal, no las voy a considerar, ¿ya? Pero, profesor, hay una fuerza que no es horizontal, ni es perpendicular, es la fuerza F. Esa fuercita hay que descomponerla. Entonces, ¿cómo descomponíamos? Colocábamos vectores que salían de la colita del vector que quiero descomponer hacia su cabeza. Entonces voy a colocar, mira por acá, un vectorcito que está saliendo de su colita, su primera componente,
y coloco otro vectorcito que vaya hasta la cabecita del vector que estoy descomponiendo. Este vectorcito sería, ¿no? Entonces yo lo puedo dejar así, o si yo deseo, ese vectorcito lo puedo mover por aquí. No hay ningún problema, ¿ya? Lo muevo por ahí. Pero ya has visto cómo es compuesto, ¿no? Listo. Entonces, esas serían las componentes de este vectorcito. Entonces, ¿de qué nos vamos a valer? Mira, nos vamos a valer un triángulo rectángulo. Mira, triangulito rectángulo, aquí, ese triangulito. Entonces, yo lo voy a llevar por aquí, ¿ya? Ese triangulito vendría a ser, lo voy a ampliar un poquito para trabajarlo. Vendría a ser un triangulito, mira, de 45 por aquí, 90 por aquí, y esto vendría a ser 45 también. ¿Listo? Entonces me dice que la hipotenusa es igual a ¿cuánto? La hipotenusa dice que nos vale 10 raíz de 2 newtons. Y en un triángulo de 45, 45, la hipotenusa vendría a ser K raíz de 2. Entonces vemos que por aquí puedo simplificar raíz de 2, entonces decimos que el valor de K es igual a 10. Cada cateto, el valor de cada cateto de ese triangulito es igual a K, y el otro valor también es igual a K. Entonces decimos que cada cateto, ¿cuánto vale? Vale 10, este también vale 10. Entonces, las componentes de nuestro vectorcito que hemos descompuesto tendrían valores de 10 newtons y 10 newtons, ¿no? Entonces, aquí le decimos que esto vale 10 newtons, y por acá también esto vale 10 newtons. Ahora, fíjate que la fuercita que hemos descompuesto desaparece. Ahora, de estas dos fuerzas que hemos obtenido, ¿cuál utilizamos? La horizontal, porque la otra fuerza es perpendicular al movimiento. Entonces, no la consideramos tampoco por ser perpendicular al movimiento. ¿Ya? ¿Listo? Entonces nos quedaría de la siguiente manera el cuerpito, mira por aquí, nos quedaría así de esta manera. Nos quedaría solamente una fuercita horizontal, porque la otra hemos dicho que es perpendicular al movimiento y no la consideramos. ¿Ya? Entonces sería acá la fuerza de 10 newtons. Ya está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Simplemente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratarlo todo como si fuese un solo cuerpo. ¿Qué quiere decir? El bloquecito de 2M y el bloquecito M lo vamos a trabajar como si fuese un solo cuerpo. Mira así. Lo encierro como si fuese un solo cuerpito. Entonces, si es un solo cuerpito, vamos a considerar su masa. ¿Su masa cuánto sería? 2M más M. Sería su masita 3M, ¿no? Le colocamos acá la masa de este conjunto, vendría a ser 3M. La aceleración, ¿quién gana? ¿La fuerza de 4 que va hacia la izquierda o la fuerza de 10? Ah, profesor, la fuerza de 10. Entonces, esa misma dirección tiene la aceleración. Incluso en el problemita nos da el valor de la aceleración, que es 0,5 metros por segundo al cuadrado. Entonces, aquí como está acelerando este bloquecito, aplicamos lo que es la segunda ley de Newton. Ya vamos a aplicarlo, vamos a dejar por aquí. Entonces, de la segunda ley, decimos segunda ley. Segunda ley. ¿Ya? De Newton. De la segunda ley de Newton, entonces decimos nosotros lo siguiente, sumatoria de fuerzas, o fuerzas que están a favor de la aceleración, es menos la sumatoria de fuerzas o fuerzas que están en contra la aceleración. Y esto es igual a la masa por la aceleración. A favor de la aceleración está la de 10, en contra está la de 4, y esto viene a ser igual a la masa del cuerpo. La masa del cuerpo hemos dicho que es 3m, multiplicado por la aceleración, que la aceleración vendría a ser 0,5, ¿no? Ya estoy multiplicando el frente. 0,5. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Vamos allá a la masa, entonces nos quedaría aquí 6. Aquí nos quedaría 3 por 0,5, vendría a ser 1,5m, donde el 6 entre 1,5m vendría a ser igual a ¿cuánto? Entonces decimos que la masa nos saldría un valor de 4 unidades de la masa kilogramos. Y esa sería nuestra respuesta para este problema. ¿Listo? Alternativa, alternativa D. Sí, dígame. ¿Ya? Sí, usualmente debemos establecer nosotros lo siguiente. Deberíamos establecer así nuestro sistema de referencia. Eje X y eje Y. En el eje Y, la sumatoria de fuerzas que van hacia arriba debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. ¿Listo? Entonces, en el eje Y no hay aceleración, ahí hay equilibrio. Entonces, solamente la aceleración está en el eje X, donde decimos sumatoria de fuerzas es igual masa por aceleración. ¿Listo? ¿A eso te refieres, hijo?
¿Sí, no? A ver, vamos a ver acá si no cumple. ¿Ya? Entonces, mira, aquí tendríamos, mira, 10 newtons hacia arriba, pero estos 10 newtons solo estaría afectando a este bloquecito, por si acaso, en ese bloquecito. Entonces sería 10M hacia arriba. Hacia abajo, que estaría el peso del bloquecito, que también es 10 newtons, perdón, 10 newtons hacia arriba, ¿no? 10 newtons hacia arriba, hacia abajo estaría el peso del bloquecito, que sería 10M, ¿no? Su peso, la masa por la aceleración de la gravedad, y estaría por aquí lo que es la fuercita normal, así sería. Entonces sería hacia arriba, ¿qué sería? Hacia arriba sería la fuerza normal más los 10 newtons, y esto sería igual a 10M. Así es que habría que plantear. ¿Listo? Aquí en el otro cuerpito habría que plantear también lo mismo. Esta fuerza normal del cuerpito de masa M no es la misma fuerza normal del cuerpito de masa 2M. Aquí sería, decimos, la fuerza normal 1, podríamos decir. Estaría su peso que vendría a ser acá, en este caso, 20M. Y hacia arriba tendríamos, hacia arriba no hay ninguna otra fuerza. Entonces, este sería, para el cuerpito de 2M, sería la fuerza normal N1 vendría a ser igual a 20M. Ahí tendríamos que hacer otras ecuaciones para ya lo que es la masa, ¿no? Como acá ya tenemos la masa, tendríamos que ver cuánto sale. ¿Listo? Así que tendríamos que plantear. Sí, podría ser también plantear otro sistema. Tú, cuando uno analiza, puedes analizarlo todo como un conjunto o puedes analizarlo separado como hemos analizado. ¿Sí? Pero en este caso, como no, ahí no, eh, en este caso no afectaría. Tendrías que solamente aquí solamente analizar por separado. Porque esta fuerza de 10N, esta fuerza de F, 10 raíz de 2 solamente está actuando sobre el bloquecito M, ¿sí? Pero cuando el bloquecito se desplaza de manera horizontal, todo el bloquecito de conjunto está desplazando de manera horizontal. Por eso solamente considero esa fuercita de 10N. ¿Listo? Entonces, a veces hay que ser un poquito más cuidadoso para el análisis en ciertos ejes. ¿No? Entonces, 7:43, 5 minutos de receso y continuamos luego, ¿ya? 5 minutos de recesos, Sí, 7:43. profesor. Listo. Después del receso, ¿puedo hacer la número 7, por favor? Sí, ya, yo lo hago la número 7.
Continuamos. ¿Ya? Entonces continuamos con el problemita número 7. A lo que sea, pregunta a su compañero, de repente han quedado un poquito más de dudas. Se cumple con lo que es la sumatoria de fuerzas en la vertical, ¿ya? Entonces, lo que le decía su compañero, puedes analizar cuerpo por cuerpito, mira, rápidamente, ¿ya? Entonces, la masa nos ha salido, ¿cuánto? Mira, 4, ¿no? 4 nos sale la masa kilogramos, M. Entonces, este cuerpito debe tener su masa 8 kilogramos, este otro cuerpito su masa 4 kilogramos. ¿Listo? Si aplicamos aquí, sería el peso, sería 80 newtons. Llamemos esta la fuerza normal 1. Entonces aquí, por equilibrio, la fuerza normal 1 vendría a ser igual a 80 newtons. Aquí tenemos que la fuerza va, una fuercita de 10 newtons hacia arriba, hacia abajo va lo que es el peso, que vendría a ser, su fuerza gravitatoria vendría a ser 40, vamos a colocar 40 newtons, y aquí vendría a ser la fuerza normal, llamémosle 2, fuerza normal 2. Entonces, vemos que la fuerza normal aquí, si aplicamos fuerza normal 2, vendría a ser más 10, vendría a ser igual a 40, donde la fuerza normal 2 vendría a darnos ¿cuánto? 30, ¿no? 30 newtons. Vemos las fuerzas normales. Si lo tomamos como un solo bloque, como usted ha hecho, profesor, aquí estaría el bloquecito, el otro bloquecito, hemos dicho que su masa va a ser 80, en este caso ya no sería 80, su masa sería ¿cuánto? 12 kilogramos, ¿no? 12 kilogramos, aquí estaría una fuerza de 10 newtons, y hacia abajo estaría el peso, que vendría a ser 120, y hacia aquí estaría la fuerza normal, que sería de todo el conjunto, llamémosle fuerza normal 3. Entonces, ¿cuánto sería esa fuerza normal 3? ¿No? Hacia arriba estaría la fuerza normal. Fuerza normal 3. Sería fuerza normal 3 más 10, sí, vendría a ser igual a ¿cuánto? 120. Entonces, la fuerza normal 3, ¿cuánto vendría a ser igual acá? 110. ¿Y es con quién cumple? Con la suma de las dos fuerzas normales. Entonces todo sí cumple con la condición de equilibrio en el eje vertical, ¿ya? Por si acaso. ¿Listo? Entonces continuamos con el problemita número 7 que me han dicho, ¿no? Problemita número 7. Entonces vamos con el problemita número 7. Listo. Trabajamos por aquí. Entonces esto lo borro, ya tenemos en consideración. Problemita número 7 dice, el sistema que se muestra en la figura parte de reposo y se desplaza horizontalmente con MRV, siendo MA igual a la masa de B tercios es igual a 5 kilogramos. Y entonces aquí nos dice, halle la rapidez del sistema en metros por segundo luego de haber recorrido una distancia de 25 metros. Acá nos da el sistema, este es nuestro sistema. Nuestro sistema está conformado por dos bloquecitos, un bloque de masa A y un bloque de masa B. Entonces vamos a colocar por aquí nuestro sistema, la pista sobre la cual se va a mover el sistema. Ya está, trabajemos. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta son las masas. Mira, la masa de A es igual a 5 kilogramos. Y la masa de B tercios es igual a 5 kilogramos también. Donde decimos que la masa de B vendría a ser 15 kilogramos, ¿sí o no? Ya está. Lo tomamos todo como si fuésemos un solo cuerpo, lo analizamos como si fuese un solo cuerpito. La única fuerza horizontal vendría a ser la fuerza de 100 newtons, que se vendría a ser nuestra fuerza resultante, ¿ya? Entonces aquí decimos, si la masa de A es 5 y la masa de B es 15, entonces nuestra masa en nuestro sistema vendría a ser 20 kilogramos. ¿Listo? Sería 20 kilogramos. Entonces, trabajamos de la siguiente manera, 20 kilogramos. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Aceleración. La aceleración debe tener la misma dirección de la fuerza resultante. Entonces, la aceleración debe ir hacia la derecha. ¿Ya? Aquí nos dice que el cuerpo, el sistema se muestra en la parte de reposo. Digamos que este cuerpito está en el punto A. Su rapidez en el punto A, rapidez inicial, vamos a decir que es 0 metros por segundo. ¿Listo? Ahí es su rapidez, nos dice luego de haber recorrido una distancia de 25 metros. Entonces, este cuerpito va a estar por aquí y vamos a moverlo como un sistema, ¿ya? Porque todo se va a mover como un solo sistema. Entonces, el sistema se mueve y digamos que llega al punto B. Al puntito B. Entonces, de A hacia B, la distancia que ha recorrido son 25 metros. Distancia, 25 metros.
y nos pide que hallemos la rapidez, ¿no? La rapidez cuando está a recorrido 25 metros, es decir, la rapidez en el punto B, que le hemos llamado nuestra rapidez final. Entonces necesitamos la aceleración para esto. Entonces, ¿cómo hallamos la aceleración? Hemos dicho, como está acelerando, de frente aplicamos nosotros segunda ley de Newton. Decimos, sumatoria de fuerzas así es igual masa por aceleración. La única fuerza vendría a ser la fuerza de 100 newtons, es igual a la masa de nuestro sistema, que es 20 por la aceleración, donde la aceleración vendría a tener un valor de 5 metros por segundito al cuadrado. Tenemos aquí el valor de la aceleración. Entonces, teniendo ya el valor de la aceleración, tendríamos tres datos: la rapidez inicial, la distancia y la aceleración. Entonces, podemos hallar un cuarto dato que vendría a ser la rapidez final aplicando MRV. ¿Listo? MRV. Entonces, nosotros decimos lo siguiente: para el MRV tenemos rapidez inicial, final tenemos aceleración, distancia, vendría a ser la ecuación, ¿no? La rapidez final al cuadrado vendría a ser igual a la rapidez inicial al cuadrado, más, porque es un movimiento acelerado, dos veces la aceleración multiplicado por la distancia. Donde la rapidez final es lo que vamos a calcular. ¿Listo? La rapidez inicial nos dice que es 0 al cuadrado, más dos veces la aceleración, que es 5, y la distancia, que es 25. Donde sería acá, la rapidez final vendría a ser raíz cuadrada de 250, ¿no? 250. Un 250 nosotros lo podemos expresar como 25 por 10, ¿verdad? 25 por 10. De donde decimos aquí que nuestra rapidez final vendría a ser igual. 25 tiene raíz exacta, que es 5, el 10 no tiene, se queda dentro, metros por segundito. Alternativa D. ¿Listo? Alternativa D. Tómale capturita. Hacemos otro problemita, ya sobre el movimiento lineal. Listo, cambiamos. Hacemos el 8, ¿ya? Entonces, con los problemas que estoy planteando son los que como te podrían llegar como movimiento lineal, y luego vamos a hacer lo que es ya dinámica circular, ¿ya? Entonces nos dice, determina el valor de la interacción en newtons entre los bloques si se sabe que no existe rozamiento, ¿ya? La interacción entre los bloques. ¿Ya? Entonces, mira, ¿cómo sería la interacción entre los bloques? Primeramente, los bloques, debido a que la fuerza de 70 newtons es mayor que la de 30, estarían acelerando hacia la derecha, ¿no? Sí, de manera horizontal. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a separar los bloquecitos, mira, y vamos a buscar la fuerza de interacción entre los bloques. La fuerza de interacción entre los bloques se da en la parte en que los bloques se tocan uno al otro. Entonces separamos el bloque de 6 kilogramos y separamos el bloque de 4 kilogramos. Establecemos lo siguiente, le voy a dar un nombre a cada bloque. Este va a ser el bloque 1 y por aquí estaría el bloque 2. ¿Ya? Entonces decimos, cuando interaccionan, el bloque 1 empuja al bloque 2 en esta dirección. ¿Ya? En esa dirección. ¿Listo? El bloque 1 empuja al bloque 2 en esa dirección. Entonces decimos la reacción que el bloque 1 ejerce sobre el bloque 2. Pero el bloque 2 no se queda ahí, responde, empuja en dirección opuesta al bloque 1. Entonces decimos la reacción que el bloque 2 ejerce sobre 1. ¿Cómo son estas reacciones? La reacción del bloque 2 sobre 1 con respecto a la reacción del bloque 1 sobre 2, esos valores numéricos son iguales, pero son en direcciones opuestas, ¿no? Eso hemos visto en vectores. Ellos no son vectores iguales, son vectores opuestos, ¿ya? Entonces, tendríamos que hallar cualquiera de esas dos reacciones, es decir, analizar cualquiera de los dos bloques. Entonces, para analizar los bloques, como todo el conjunto está acelerando, también cada una de sus partes está acelerando. Entonces, a todo el conjunto, a cada una de sus partes, yo puedo aplicar la segunda ley de Newton. Pero para eso necesito la aceleración. ¿Y cómo llamamos la aceleración? Tomamos primero el conjunto. Si no nos dan la aceleración, lo tomas todo como un solo conjunto, como si fuese un solo bloquecito. Entonces, aquí sería un bloquecito de 10 kilogramos. La aceleración tendría la misma dirección que la fuerza de 70 newtons, porque es la fuerza mayor. Aplicamos segunda ley de frente, decimos sumatoria de fuerzas es igual masa por aceleración. Tú ya sabes, fuerzas a favor de la aceleración, fuerzas en contra. A favor está la de 70, en contra está la de 30, la masa es de 10, multiplicado por la aceleración. Entonces decimos acá 40 entre 10, me da el valor de la aceleración, donde la aceleración va a ser 4 metros por segundo al cuadrado. Ya tenemos el valor de la aceleración. Esta aceleración es la misma para todo el sistema.
como para cada una de sus partes. Es decir, el bloquecito 1 está acelerando hacia la derecha, el bloquecito 1 está acelerando hacia la derecha a razón de 4 metros por segundo al cuadrado. El bloquecito 2 también está acelerando hacia la derecha a razón de 4 metros por segundo al cuadrado. Entonces, ¿cuál elegimos, profesor? Usualmente eligen el bloquecito donde haya la menor cantidad de fuerzas, pero aquí para los dos bloques hay la misma cantidad de fuerzas, dos fuerzas. Entonces, cualquiera de los dos bloques no hay ningún problema. Decimos, sumatoria de fuerzas es igual masa por aceleración. Fuerza a favor de la aceleración, la 70, menos la que está en contra, es la reacción del bloque 2 sobre el bloque 1. Y esto es igual, la masa, solamente la masa de ese bloque, ¿cuánto es? 6. La aceleración de ese bloquecito es 4. Entonces decimos que aquí nos quedaría por acá 70, el 24 pasa restando, y esto vendría a ser la reacción del bloque 2 sobre 1. Donde vemos que la reacción del bloque 2 sobre 1 vendría a ser ¿cuánto? 46 newton. Esa sería nuestra respuesta. Y profe, si hubiésemos trabajado con el otro bloquecito, lo mismo debe cumplirse. Recuerda que esas reacciones tienen el mismo valor numérico. Aplicamos segunda ley, sumatoria de fuerzas es igual masa por aceleración. Entonces decimos lo siguiente. Fuerza que está a favor de la aceleración es la reacción de 1, del bloque 1 sobre 2, menos la fuerza de 30. Esto es igual a la masa, solamente la masa de ese bloque que es 4, y la aceleración nuevamente es 4, ¿no? Entonces vemos que aquí que la reacción 1, el bloque 1 sobre el bloque 2 vendría a ser 16 más 30, de donde nos sale la reacción de 46 newton. Y esa sería nuestra respuesta, ¿no? Cualquiera de ellas. Entonces, cualquiera que bloque que tú analices debe salir del mismo resultado. Sean las fuerzas de reacción, sean lo que de repente pide una cuadrita, ¿ya? ¿No te ¿Listo? Entonces, eso va a ser, ¿ya? Entonces, cambiamos de problemita, vamos a ver lo que es movimiento circular. Por aquí te voy a cambiar de diapositiva. ¿Listo? Entonces, vamos por aquí. Te dejo de compartir esta partecita, vamos a ver un poquito de teoría en la diapositiva. Aquí está. Vamos por aquí. Listo, mira. Movimiento circular. Si hemos visto el movimiento circular, ¿qué tipo de movimiento estábamos viendo? Un movimiento circular uniforme, donde el módulo de la velocidad permanece constante, lo que único que cambia es la aceleración. Lo que cambia, perdón, es la dirección de la velocidad. Basta que cambie la dirección de la velocidad, hablamos de un movimiento acelerado, ¿ya? Aquí no cambia lo que es el módulo de la velocidad, es decir, la rapidez. Entonces, para que un cuerpo tenga movimiento circular, debe haber algo que lo atraiga hacia un centro, ¿ya? Porque un cuerpo así por así no se puede mover con movimiento circular. Algo debe traerlo hacia un centro. ¿Y qué es lo que lo va a traer hacia un centro, profesor? Una fuerza. Y esa fuerza que lo va a traer, nosotros le denominamos fuerza que atrae hacia el centro, es decir, fuerza que jale hacia el centro, fuerza centrípeta. Vamos a trabajar con fuerzas centrípetas. ¿Habrá fuerzas que lo puedan jalar en direcciones opuestas? Sí. De repente una fuerza por aquí, que es una fuerza fuera del centro. Pero la fuerza mayor siempre tiene que ser la fuerza centrípeta. Porque si la fuerza centrípeta no es mayor, entonces el movimiento no es un movimiento circular, ¿ya? Puede ser un movimiento cualquiera, pero no circular. Entonces, la fuerza centrípeta siempre tiene que ser mayor para que el cuerpito sea atraído hacia el centro. Entonces, aquí nosotros vamos a hablar de qué. Vamos a hablar, uno, de la velocidad. La velocidad tiene su dirección. Velocidad. El módulo de la velocidad, es decir, la rapidez es constante. ¿Quién va a cambiar? Va a cambiar la dirección de la velocidad. Constantemente la velocidad va a ir cambiando, mira. La dirección de la velocidad cambia, ¿no? Va a ir cambiando. ¿Listo? En este caso sería lo contrario del movimiento, ¿no? En este caso la dirección de la velocidad sería en esta dirección. Por aquí. Sería así. Tangente a la trayectoria de la velocidad. Entonces, cuando el cuerpito esté por este punto, digamos, cuando esté por este punto, yo grafico el vector velocidad lo gráfico tangente a la trayectoria, entonces sería por aquí el vectorcito de velocidad. Entonces, como tú puedes ver, la velocidad va a cambiar en dirección, más su módulo, que es la rapidez, permanece constante, es un movimiento circular uniforme. Pero vas a ver, cambio la dirección de la velocidad, hablamos de aceleración. Y tú recuerdas quién era el responsable del cambio de la dirección de la velocidad, dijimos, ¿no?
Ah, profesor, la aceleración, esa aceleración que apunta hacia el centro, la aceleración centrípeta. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar con la aceleración centrípeta. Y fíjate tú lo que te dije, la aceleración y la fuerza neta siempre deben apuntar en la misma dirección. Entonces aquí la aceleración con la fuerza centrípeta siempre apuntan en la misma dirección, es decir, hacia el centro de la trayectoria. ¿Listo? Entonces hablamos de un movimiento circular. Listo. Y no cualquier movimiento circular, te dije movimiento circular uniforme. Entonces, la dirección de la velocidad constantemente cambia. Responsable del cambio de la dirección de la velocidad es la aceleración denominada aceleración centrípeta, que siempre apunta hacia el centro de la trayectoria. La fuerza centrípeta también debe apuntar hacia el centro de la trayectoria. La fuerza y la aceleración deben tener la misma dirección, la fuerza neta y la aceleración. ¿Listo? Entonces, una de las ecuaciones que vimos de la aceleración era rapidez tangencial. Esto es rapidez tangencial. ¿Cómo identificábamos a la rapidez tangencial? Metro por segundo su unidad, ¿no? La rapidez tangencial. Rapidez tangencial simplemente es rapidez. ¿Listo? Y R, que vendría a ser, R vendría a ser el radio de giro. El radio en qué unidad se mide en metros. ¿Listo? Otra ecuación que nosotros hemos estado utilizando, ¿cuál es? Es la siguiente ecuación, no te olvides. La siguiente ecuación que hemos utilizado es la aceleración centrípeta es igual a la rapidez angular al cuadrado multiplicado por el radio de giro. Entonces aquí esto vendría a ser rapidez angular. Rapidez angular. ¿Y en qué unidad se mide la rapidez angular? ¿Cómo la identificamos? Su unidad era el radian por segundito. Así identificamos. El otro es el radio nada más. ¿No? El otro es el radio, simplemente el radio. Entonces, aceleración centrípeta. ¿Listo? Entonces sería, hemos dicho que es rapidez. Tómale capturita, cambio de diapositiva. Entonces, sí, sí, ya. Esta aceleración, esta aceleración es similar a la que hemos visto nosotros. Su aceleración, la unidad de esta aceleración es el metro por segundo al cuadrado. ¿Ya? Simplemente nos dice que esta aceleración va a apuntar hacia el centro y que nos va a medir el cambio de, en este caso, de una rapidez que no va a ser exactamente la rapidez tangencial acá, ¿ya? Porque la rapidez aquí tangencial va a ser constante. Solamente es una forma de interpretación, decir que va a ser esta aceleración, va a ser la responsable del cambio de la dirección de la velocidad. Nada más, no hay mucho más que interpretar en esta aceleración, ¿ya? La que es más interpretativa va a ser la aceleración tangencial, que aquí también estaría presente la aceleración tangencial. Si es que hubiese aceleración tangencial, no hay. También sería tangente a la trayectoria. ¿Ya? Pero esta aceleración solamente la interpretamos de esa manera. No hay mucho más que interpretar esta aceleración, porque solamente nos indica el cambio de la dirección de la velocidad. Nada más no nos indica otro valor de cambio. ¿Ya? Entonces no nos vamos a hacer mucho problema con esa aceleración. ¿Listo? Cambiamos de diapositiva. Sí, sí, yo sé que es un poquito abstracto de lo que te acabo de decir, ¿no? Porque la otra sí claramente nos dice que la rapidez está cambiando, aumentando tanto valor, ¿no? En este caso no. Entonces, una fuerza centrípeta es la que apunta hacia el centro, ¿listo? Y la aceleración y la fuerza centrípeta deben ser apuntar en la misma dirección, hacia el centro de la trayectoria. Entonces hemos dicho que siempre que la fuerza neta y la aceleración apuntan en la misma dirección, ¿listo? Entonces, una manera de establecer la ecuación, nosotros decimos sumatoria de fuerzas centrípetas que apuntan hacia el centro o fuera del centro puede ser, fuera del centro, ¿ya? ¿Puede haber una fuerza que apunte fuera del centro? Sí, puede haber una fuerza que apunte fuera del centro. ¿Puede haber otra fuerza que sea tangente a la trayectoria? Sí, puede haber una fuerza que sea tangente a la trayectoria. ¿Listo? Entonces, aquí no solamente nosotros vamos a hablar de fuerzas radiales. ¿Qué quiere decir fuerzas radiales? Que apuntan hacia el centro de la trayectoria o fuera del centro de la trayectoria. ¿Ya? Nosotros establecemos sumatoria de fuerzas centrípetas es igual masa por aceleración centrípeta. Teniendo en consideración las dos ecuaciones de aceleración centrípeta, tendríamos lo siguiente. Aceleración centrípeta es igual a la rapidez angular por el radio, o aceleración centrípeta es igual a la rapidez tangencial dividido entre el radio, ¿ya? Y otra manera incluso de interpretar esta ecuación es fuerzas que van hacia el centro de giro menos las fuerzas que apuntan hacia fuera del centro de giro. Es igual a la masa multiplicado por la rapidez tangencial al cuadrado dividido entre el radio de giro, ¿ya? Igual aquí, si se relaciona a la rapidez angular, simplemente tienes que fijar en las unidades. ¿Listo? Cambiamos de diapositiva, tomarle capturita, pasamos a lo que es resolución de problemas.
Vamos a hacer dos problemitas tipo, más o menos, con los que podrían llegarte, ¿ya? Entonces dejo de compartirte y vamos a trabajar por aquí. Listo. Vamos a dejar de compartir esto. Vamos por aquí, entonces, los problemitas que vamos a trabajar son los siguientes. Problemita 28, ¿ya? Porque ustedes no trabajan con lo que es, a ver, fricción. Ya, no trabajan ustedes con lo que es fricción. Problemita número 28, ¿ya? En este problemita número 28 nos dice, un proyectil es lanzado desde el punto A, ¿ya? Como se muestra ahí, con un movimiento parabólico, profesor, pero va a haber un movimiento circular aquí. En cierta parte sí vamos a analizarlo como un movimiento circular, ¿ya? Entonces, del punto A se dispara el proyectil, describe una trayectoria parabólica, determina el radio de curvatura, nos pide en el punto el más alto, ¿no? En donde el cuerpo alcanza su altura máxima. Entonces vamos a ver por aquí, ¿ya? Entonces, voy a extraer por aquí la gráfica. Entonces me dice el punto más alto de su trayectoria, el radio de curvatura. Entonces lo que yo podría hacer es lo siguiente. ¿Ya? Vamos a colocar bien. ¿Listo? Así podríamos hacer lo siguiente. Dibujar una circunferencia justamente en el centro de curva, en el punto más alto de la trayectoria. Vamos a dibujar una circunferencia. ¿Ya? Entonces, esa circunferencia, el diámetro de esa circunferencia vendría a ser la altura máxima, ¿no? Si no, nosotros lo analizamos como un movimiento parabólico. ¿Listo? Bueno, también podríamos analizar lo siguiente, que el cuerpito ha sido lanzado desde el punto, nos vemos con una rapidez de 60 metros por segundo, ¿ya? Se lanza con una rapidez de 60 metros por segundo y llega a la altura máxima, hasta este punto. ¿Listo? Justamente cuando está pasando por la altura máxima. Entonces, cuando pasa por la altura máxima, nosotros hemos dicho que por un instante el cuerpito está moviéndose de manera totalmente horizontal, ¿ya? Totalmente horizontal. Y solamente tendría una sola rapidez, acá, mira, voy a colocarla. Tendría la rapidez en X, porque la rapidez en Y en el punto más alto de la trayectoria es 0, ¿ya? Aquí, solamente habría rapidez horizontal. La rapidez en Y, si esta la coloco aquí en este punto alto, es como si un cuerpo estaría subiendo, alcanza su altura máxima y baja, ¿listo? Entonces sería 0. Entonces ahí necesitaremos lo que es la rapidez. ¿Listo? Entonces en ese punto nosotros vamos a analizar qué fuerzas están actuando en este cuerpo, en el punto A, en el punto B, vamos a decir, ¿no? Punto B. Entonces, una de las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo, ¿cuál es? Su peso vertical hacia abajo. Pero, profesor, no nos dan su peso, ni nos dicen nada. Entonces nosotros vamos a analizar su peso como si fuese masa por gravedad, ¿ya? Entonces el pesito vendría a ser acá, le colocamos mg, masa por gravedad. Entonces vamos a decir que la masita de este cuerpito es m, su masa es m, ¿ya? Entonces, profesor, necesitamos la rapidez horizontal, y usted nos ha dicho que la rapidez en un movimiento o semiparabólico, parabólico, la rapidez horizontal es constante. Entonces, ¿de dónde la hallaríamos? De descomponer esta fuercita de 50 newtons, de 50 metros por segundo, en una horizontal y en una fuerza vertical, así de esa manera. Entonces hay que descomponerlo. Entonces mira, vamos a descomponerlo por aquí. Entonces este sería el vector que vamos a descomponer, ¿ya? De 50 newtons, 50 metros por segundo. Sería 50. ¿Listo? Por aquí tendríamos la otra fuercita, la otra rapidez. Ya vendría a ser la horizontal por aquí. Vamos a colocar la rapidez horizontal y por acá cerramos con la rapidez vertical. ¿Listo? Aquí. ¿Listo? La rapidez vertical. Ya está. La rapidez vertical. Entonces el angulito aquí no vendría a ser de 60. Si este angulito es 60, este debe ser 30 y este debe ser 90. ¿Listo? Entonces aquí decimos que la hipotenusa es igual a 2K. A 60 se le pone K raíz de 3 y a 30 simplemente se le pone K. Necesitamos el valor de K. Entonces aquí vemos que K va a valer 25, ¿no? Entonces como K vale 25, ¿sí? A ver, 60, sí, ya está. Entonces K va a valer 25, ¿no? Entonces le colocamos aquí K vale 25. Entonces sería esta rapidez horizontal. Decimos que esta rapidez horizontal vale 25 metros por segundo. Entonces establecemos nosotros lo siguiente. Determina el radio de curvatura. Hay que determinar ese radio que está por aquí, en el centro, acá. Este radio lo vamos a determinar. Entonces nosotros establecemos la segunda ley de Newton aplicada al movimiento circular y decimos,
sumatoria de fuerzas centrípetas es igual a la masa por la aceleración centrípeta, teniendo en cuenta que la aceleración centrípeta puede tener dos ecuaciones. Puede tener lo que es la rapidez tangencial al cuadrado dividido entre el radio, o la rapidez angular al cuadrado multiplicado por el radio. Entonces aquí, profesor, tenemos la rapidez tangencial, porque esa rapidez tangencial la identificamos con su unidad que es el metro por segundo. En cambio, la rapidez angular, su unidad es el radian por segundo. Entonces, utilizamos la primera, entonces decimos sumatoria de fuerzas centrípetas es igual a la masa, rapidez tangencial al cuadrado, y todo esto dividido entre el radio de giro. ¿Listo? Entonces, si te puedes dar cuenta, la única fuerza que está apuntando es el centro de la curvatura, de esa circunferencia que he colocado, es el peso. Entonces, el peso yo lo multiplico por masa por aceleración de la gravedad. Es igual a la masa, que es m, sigue siendo el mismo cuerpito, la rapidez que hemos hecho, que es 25 al cuadrado, y el radio de giro que vendría a ser n. ¿Listo? Entonces, tendríamos lo siguiente. Se van las masas, ¿no? Las masas se van, las masas. La aceleración de la gravedad me dice que tomemos con un valor de 10. Entonces aquí el R pasa multiplicando y la aceleración de la gravedad pasa dividiendo. Me quedaría acá 25 al cuadrado, 625 dividido entre 10, donde el radio de giro va a ser ¿cuánto? 62,5 unidades de radio metro. Y esa sería nuestra respuesta. Alternativa. ¿Listo? Ya está. Toma la capturita, cambiamos de problema. ¿Listo? Cambiamos de problema. En ese punto va a ser, sí, debería conseguir. Si tú hayas la altura máxima para ese movimiento parabólico, debería conseguir con 62. La mitad debería ser 62,2, ¿no? Listo. Entonces hacemos el siguiente problemita, el 29, ¿ya? Entonces los problemitas que están con fricción no son para ustedes, ¿ya? Los problemitas que están con fricción. Entonces el 29, por ejemplo, no hay fricción aquí. Entonces, mira, nos dan el movimiento de este cuerpito en relación a los ejes de coordenadas. No hay mucho que decir ahí con los ejes de coordenadas. Ya no dice, se muestra un cuerpo de 8 kilogramos, la masa del cuerpito es 8 kilogramos, unido a una cuerda inextensible, simplemente inextensible, que la cuerda no se estira como una liga, así nada más, ¿ya? Pero toda una cuerda siempre se estira levemente, se estira, ¿ya? Pero su estiramiento no es tan considerable, ¿ya? Como el estiramiento de una liga, ¿ya? Si dicha cuerda tiene una longitud de 4 raíz de 3 metros, ya nos dice 4 raíz de 3 metros, y desarrolla un movimiento circunferencial en el plano vertical, determina el valor de la tensión en la cuerda en el instante mostrado. ¿Ya? Entonces vamos a, lo voy a mover por aquí el gráfico, ¿ya? Más o menos por aquí, ya, ahí. Lo vamos a trabajar ahí, ¿ya? Entonces, mira, identificamos fuerzas. Esta es una cuerda. Siendo una cuerda debe haber una fuerza que es la tensión. Ya vamos a colocar la tensión. La tensión que está jalando hacia el centro de la curvatura. Tensión. Esa es la tensión. ¿Qué otra fuerza encontramos? Encontramos lo que es el peso del cuerpito. Su masa es 8 kilogramos, su peso debe ser 80 newtons. Pues el peso del cuerpito. Ya está, 80 newtons. ¿Listo? Entonces, la rapidez que nos dan es de 12 metros por segundo. Ya no voy a reducir el tamaño del valor de esa rapidez. Vamos a colocarlo por aquí. Ya, es de 12 metros por segundo. Ya, para que no estorbe, lo voy a dejar por ahí. Ya está. Entonces, mira, este pesito vendría a ser 80. 80 newtons. ¿Listo? Entonces, ese pesito hay que descomponerlo, ¿ya? ¿De qué manera lo vamos a descomponer? En una componente que sea radial, es decir, que apunte hacia el centro de curvatura, y otra componente que sea tangente a la trayectoria. ¿De qué manera? Mira, lo vamos a colocar. Una componente que apunta hacia el centro de curvatura, aquí está, voy a colocar por aquí. Entonces, una componente que apunta hacia el centro de curvatura, que está por aquí. Entonces, formo por aquí un triángulo, un rectangulito, y otra componente que va a estar por aquí, tangente a la trayectoria. ¿Listo? Entonces serían las componentes de este vectorcito. ¿Listo? Entonces esta componente que es tangente a la trayectoria, yo la puedo mover por aquí si deseo, y si hago un triangulito por aquí, ¿no? Eso puedo hacerlo. Entonces voy a hacer eso, ¿ya? Entonces para formar el triangulito que necesito. Entonces por aquí está.
el vector que voy a descomponer lo voy a colocar por aquí. ¿Ya? El otro vectorcito que está por aquí, que es, apunta de manera radial. ¿Listo? Ya está. ¿Listo? Y por aquí estaría el otro vectorcito que va a cerrar por aquí. Así. Que cierra, ¿no? Se va por aquí. Lo coloco de esa manera. Entonces los componentes, y este es el vectorcito que estoy descomponiendo. Este vectorcito es de 80 newton. ¿Listo? Entonces, profesor, necesitaríamos un angulito, ¿no? Entonces, habría que ver qué angulito necesitamos. Entonces, todo esto es 90, mira. Yo bajo hasta aquí, todo esto. Esto vendría a ser 90, y este angulito vendría a ser 30, ¿sí o no? ¿Listo? Este angulito vendría a ser 30. Y por acá le coloco, este angulito vendría a ser 30. Este angulito vendría a ser el mismo que el que nos da, ¿no? Este vendría a ser de 60. Entonces, este angulito vendría a ser de 60 newtons, perdón, 60 grados. Este vendría a ser 30. Y esto vendría a ser 90. ¿Listo? Entonces, la hipotenusa vendría a ser 2K. Entonces, 80 es igual a 2K. Ya está. Entonces, decimos que acá que 80 es igual a 2K, donde K va a valer 40. ¿Listo? Esta componente se opone a lo que es la... ¿Listo? Esta componentita se pone a 60 y a 30, ¿no? Entonces, a 30 se lo pone 40, ¿no? ¿Listo? Estaríamos bien así, ¿no? 40, y que tendremos la otra. La otra que vendría a ser K a raíz de... ¿Listo? A ver, estoy colocando bien. Déjame ver. Ah, no, aquí estoy colocando malos angulitos. Acá estoy colocando malos angulitos. El que estoy tomando, el triangulito que estoy tomando es el que está aquí dentro. Ya, aquí me estoy... Este triangulito estoy tomando. ¿Ya? Ese es el triangulito que estoy tomando. Entonces esto vendría a ser 30. Entonces esto vendría a ser 60. ¿Listo? Entonces ese triangulito estoy tomando. ¿Ah? Fíjense, ¿ya? Entonces sería acá. Entonces aquí sería... esta componente vendría a ser K, que vale 40, ¿verdad? 40. Esta componente que vendría a ser K a raíz de 3, ¿no? K a raíz de 3. A raíz de 3, entonces esta componente debe ser 40 a raíz de 3. ¿Listo? Entonces ya tenemos los valores de las componentes. Esta componente vendría a valer 40 newtons, y esta otra componente vendría a valer 40 a raíz de 3 newtons. ¿Listo? Ya no tengo más fuerzas. Las fuerzas que he descompuesto desaparecen. Ya desaparecen. Ya se ubican bien con los angulitos. Ya está. Entonces, mira, nos quedaría de esa manera el cuerpito. Aquí nos quedaría lo que es la esferita. Su trayectoria más o menos es la que voy a marcar aquí. Las fuerzas que están apuntando son la tensión, ¿eh? Y la otra fuerza, que es la componente del peso, que hemos dicho 40 a raíz de 3 newton. ¿Listo? El radio nos dice que es el radio, tomamos aquí como dato, el radio nos dice que es 4 a raíz de 3 metros. ¿Listo? Entonces, aplicamos la rapidez ahí nos dan que es 12 metros por segundo, y aplicamos simplemente la segunda ley de Newton, aplica el movimiento circular. Entonces sería sumatoria de fuerzas centrípetas que están hacia el centro y fuera del centro, es igual a la masa. Como tenemos la rapidez, sería rapidez al cuadrado dividido entre el radio de giro, ¿ya? Entonces nos está pidiendo el valor de la tensión. Entonces las dos fuerzas están apuntando hacia el centro de la circunferencia, ¿no? El centro de curvatura. Entonces sería la tensión más la fuerza de 40 a raíz de 3. Esto es igual a la masa, en este caso la masa es 8 kilogramos, ¿no? Masa 8 kilogramos, la rapidez vendría a ser 12 al cuadrado, y el radio de curvatura vendría a ser ¿cuánto? 4 a raíz de 3, ¿no? Eso es lo que nos dice el problemita. Entonces, simplemente comenzamos a trabajar, ¿no? Entonces, de frente acá, tensión vendría a ser más 4 a raíz de 3, el 8 con el 4 se simplifican, me queda 2, ¿verdad? Entonces me quedaría por aquí 2 por 144, ¿no? 144, y abajo me queda a raíz de 3. Entonces aquí radicalizamos, multiplicamos por raíz de 3 abajo, ¿sí? O, sí, raíz de 3 arriba, ¿no? Entonces nos queda ahí, simplemente que nos va a quedar. A ver, termínalo. ¿Cuánto nos sale? Sería acá t más 4 raíz de 3, vendría a ser acá simplemente 2
por 144, ¿no? Entonces aquí nos quedaría. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. 2 por 144 a raíz de 3, abajo dividido entre 3, ¿no? Ahí comienza a dividir. Te quedaría ahí 48, ¿no? 48 por 2 sería 96 a raíz de 3, ¿no? Aquí sería 40, ¿no? Acá estoy colocando. Aquí sería, ya. ¿Listo? A ver, termínalo. ¿Cuánto sale, por favor? ¿Listo? Y eso sería, aquí creo que me estoy equivocando. 96, acá le he puesto, sí, ya está. Acá le he puesto 4, ¿no? ¿Por qué le he puesto 4? Es 40, ¿no? Porque es la fuerza 40. Entonces, 40, aquí 40, ¿ya? 40. 6 sería 96, ¿no? 48 por 2, 96, que sería tensión, es igual acá 96 raíz de 3 menos 40 raíz de 3, ¿no? ¿Sí? Sería 56. Listo. Hasta ahí sí. Así me estoy planteando porque no le he puesto 40 y le he puesto 4. ¿No? Entonces sería 56 raíz de 3 newton. Y esa sería la respuesta. ¿Ya? Entonces, más o menos como los dos problemitas que hemos hecho son como que te podría llegar. ¿Ya? Después lo demás, con fricción no te llega ningún problemita con fricción. ¿Ya? Con fricción. Entonces, hasta aquí hemos llegado, chicos. Entonces, siempre tener en cuenta cómo estás descomponiendo, ¿ya? En qué ángulo estás tomando para la descomposición, para que de repente no te confundas qué ángulo estás tomando, ¿ya? Entonces, chicos, nos quedamos hasta ahí. La siguiente clase vamos a ver lo que es trabajo y energía como último tema de estas 6 primeras clases, ¿ya? Tengan todos muy buenas noches, chicos. Cuídense bastante y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, señorita monitora. Cuídense. Nos vemos, ¿Listo? chicos. Hasta luego, profesor. Cuídese. Hasta luego. Nos vemos, chicos.